Concluido el proceso de poblamiento y colonización de América, se produce un cambio climático a nivel global conocido como Holoceno, 11.000 años antes del presente. Durante este momento, a su vez también se producen cambios en las prácticas culturales de los grupos humanos. La vegetación y los animales se vieron afectados y debieron adaptarse a las nuevas condiciones y en algunos casos se extinguieron como la megafauna. A nivel cultural, los inicios del Holoceno coinciden con el periodo conocido como el Arcaico. Este tiene una cronología aproximada de 7.000 a 2.000 años antes de Cristo y se caracteriza por no ser uniforme para toda América. Para este periodo se debe tener en cuenta prácticas mortuorias. En los sitios arqueológicos de la costa norte de Chile fueron halladas las momias de la tradición Chinchorro, que durante un periodo de 5.520 años, del 7.020 al 1.500 a.C., habitaron el desierto de Atacama. En ellas se puede apreciar la variedad de técnicas de momificación empleadas. Arriaza habla de la tipología distinguiendo entre cuerpos momificados de forma natural o artificial. La primera clasificación resulta de cadáveres desecados como consecuencia de un ambiente árido. En cuanto al artificial, implica una alteración del cadáver que, entre otras cosas, puede incluir evisceración y relleno de cavidades. A su vez, este tipo de momificación puede ser de preparación complicada o con pátina de barro. Entre las primeras se encuentran las momias negras, momias rojas y momias con vendaje, y las segundas contienen dos subtipos, con o sin evisceración. El tratamiento de los cuerpos de la tradición Chinchorro es muy distinto en comparación con otros ejemplos en América. Por ejemplo, en Cuba, con las culturas Ceboruco, Siboneyes y Taínos. Con respecto a ellas, por mucho tiempo se mantuvo el mito de ciertas prácticas rituales, como la orientación de los entierros hacia el este y la disposición según la orientación de la luz solar. La Rosa Corso se encarga de estudiar estas cuestiones basado en escritos, como notas de campo, de excavaciones anteriores para comprobar la veracidad y precisión de estas afirmaciones. En entierros de áreas despejadas, luego de analizar algunos ejemplos como los montículos funerarios en el puerto Santa María y el montículo Caney del Pesquero, puede concluir, basado en el análisis de las excavaciones de la época y los datos aportados, que no era posible inferir que los cadáveres estuvieran dispuestos en una misma orientación, este. Además, la Rosa Corso también expone la problemática para entierros en cueva, en este caso, un desacuerdo entre excavadores, un croquis en el Centro de Antropología de La Habana y el trabajo de otros autores los llevan a determinar que en las cuevas los cadáveres tampoco están dispuestos hacia el este, y no dependen de la luz solar. Al analizar ejemplos tales como la cueva de los niños, puede conjeturar que en realidad la posición de los cadáveres podría estar asociada al lugar de acceso al espacio fúnebre, relación del lugar donde fallecía, manipulación del fardo funerario o bien a tabúes y creencias. Otro ejemplo de contexto funerario se encuentra en Perú, donde a pesar de la destrucción de sitios arqueológicos causado por huaquería, con intención de tráfico y colección, se puede resolver que los sitios de contexto funerario contienen por lo general tres elementos: estructura, individuos y objetos asociados. Caulique expone que la estructura es el espacio físico que contiene al individuo y los objetos asociados pueden ser naturales o artificiales, subterráneos, a flor de tierra o a veces combinados. Los sujetos poseían distintos tipos de tratamientos que podrían ser primario, secundario o terciario. Además de esto, también se debe considerar las prácticas humanas con los recursos del entorno como la domesticación, el cultivo, producción de alimentos, horticultura y agricultura. En cuanto a los animales domesticados por los grupos humanos que habitaron el continente americano durante el período arcaico, se encuentra el pato criollo, el cuy, la llama y la alpaca y 4 variedades de canis familiaris. También se puede hablar de distintas materialidades que indican la complejidad social. Vivian Standen explora si las
poblaciones prehispánicas que habitaron el desierto de Atacama estuvieron expuestas a contextos de violencia y habla de los factores que podrían haber sido disparadores en estos grupos. Para cazadores, pescadores, recolectores, chinchorro, la violencia no varía durante milenios, independiente del incremento poblacional y la complejidad social. Para ellos, las conductas violentas fueron una más de las estrategias socioculturales, probablemente usada como una forma de estabilidad social. En cambio, para los horticultores, las causas pueden haber sido la competencia por recursos escasos en ambientes extremos, como tierra para cultivar, acceso y control al agua para irrigar. También las desigualdades sociales pudieron disparar la violencia letal. Para concluir eso, desde el enfoque bioarqueológico, analiza esqueletos y cuerpos momificados, haciendo hincapié en heridas, fracturas y traumas, analizando los tipos de traumas, además de patrones de asentamiento, iconografía y artefactos. Como resultado de este análisis se puede inferir que cazadores, pescadores, recolectores y horticultores tuvieron similares porcentajes de violencia, la cual irrumpe fuerte entre los primeros horticultores. Además, se observa que son escasas las evidencias de aldeas y poblados para visibilizar el patrón de asentamiento. Y por último, que los conflictos debieron ser de baja escala, tipo asaltos o emboscadas entre grupos reducidos de individuos. Otra materialidad que aporta el conocimiento de la complejidad social es la evidencia de uso de fibra vegetal. Mamaní y Rodríguez exponen su uso en poblaciones costeras como una materia textil para la producción de diversos artefactos, los cuales fueron activamente utilizados tanto en contextos domésticos como funerarios. Standen plantea la presencia de una amplia gama tipológica de artefactos y da pie a la idea de lo esencial que fue esta tecnología como respuesta a necesidades tanto en el plano cotidiano como en el funerario y el biológico. Mamaní y Rodríguez trazan la idea de una especialización técnica sobre quienes habitaron la costa durante los 5.000 a 3.500 años antes del presente y un amplio uso para la fibra vegetal. Además, se puede ver que la recolección de materias primas vegetales debió integrar una planificación y organización social basada en un conocimiento de la disponibilidad, estacionalidad y el momento adecuado de recolección, aunque la obtención de las fibras para la manufactura depende de un saber especializado propio de un conocedor y experimentador del paisaje. Pero, al haber constante disponibilidad de la materia prima, los grupos de cazadores, recolectores, pescadores pudieron haber accedido periódicamente a este recurso.